Saludo a todos. En el día de hoy vamos a tener una reflexión en el Salmo 1 que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es un salmo de sabiduría y por lo tanto es el idóneo. Todos los comentaristas están de acuerdo en que es el ideal para comenzar el libro de los salmos, porque comienza con una introducción, o sea, el salmo en sí es de forma introductoria a todo el consejo que nosotros vemos a lo largo de los salmos y de todas las escrituras, que son los dos caminos, las dos simientes. La de, por un lado, los que siguen el camino de Dios y por otro lado, los que siguen el camino de la perversidad y el camino del mal. Este salmo también, como toda literatura de sabiduría, enseña mediante lo que es el paralelismo antitético. Esto quiere decir que te pone dos líneas en paralelo, pero con destino distinto, o sea, que se contraponen entre sí. Nosotros vamos a ese contraste entre el bueno y entre el malo, entre el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios. Eso es lo que está haciendo el Salmo. Por ejemplo, ¿qué nosotros vemos del hombre bienaventurado? Bueno, es el que no anda en los consejos de malos, es el que no estuvo en los caminos de los pecadores y es el que no se sienta en silla de escarnecedores. Esa palabra me gusta más como la traduce la Dios habla hoy, que dice que no hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que al contrario, nosotros vemos un contraste, es decir, no hace esto de lo que te dice el primer versículo, sino al contrario, medita en la ley de Dios, es su delicia y demás. Luego nosotros vemos ese contraste con los malos, que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El primer versículo, en la primera parte, sirve como una introducción al mismo salmo y al tema que él va a desarrollar. Luego, en los otros dos versículos, que es el 2 y el 3, nos fijamos que habla directamente de lo que es el hombre bienaventurado. Luego, en el 4 y el 5, nosotros vemos ahí que hay entonces un cambio y habla del hombre que no obedece a Dios, del malo y del impío. Y luego, en el versículo final, para que vean cómo está bien estructurado este salmo, tenemos un solo versículo que te muestra el paralelismo antitético, que es cuando nosotros vemos que dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, más la senda de los malos. Senda y camino son palabras sinónimas. Justo, por ejemplo, y los malos son antónimos, el uno del otro, se contraponen. Fíjate que en una parte te dice que el Señor conoce, es decir, tiene íntimamente conoce el camino, el proceder de los justos. Sin embargo, la senda del malo, el camino del impío perecerá, porque en un momento es evidente que va a llegar una vez al juicio, en el cual dice el Salmo que no podrá levantarse, no se levantarán los malos en el juicio, es decir, no van a poder presentar protesta por el camino en el cual ellos escogieron. Aquí hay varias aplicaciones que nosotros podemos hacer. En primer lugar, cómo se ve el hecho de que tú andes en el camino de los justos, cómo se ve en el que tú andes en el camino de Dios y en la justicia. Bueno, en primer lugar, es no pareciéndote, o como dice la Dios habla hoy, que lo dice correctamente, no haciendo causa común con los impíos, con los que se burlan de Dios. Dígase, tiene que haber una diferenciación entre tú y una persona del mundo que no le sirva directamente a Dios, en la ideología, en su proceder, en la cotidianidad de vida, pero también en sus hábitos. Fíjense que el justo, dice el versículo, que se deleita, es una delicia. Para él es una delicia, por ejemplo, la ley del Señor. No lo ve como algo
como algo impositivo, algo que se le impone a propósito y que tiene que llevar esa carga aún no queriendo, sino que al contrario, sino que se deleita en el consejo del Señor, en estudiar la palabra, en vivir la palabra, en enseñar la palabra y en caminar conforme a ella. Pero también dice que medita en ella de día y de noche, al igual como a Josué se le dijo. Este salmo es una reminiscencia, es algo un poquito más detallado de lo que le dijeron a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Noten que a ambos se le manda a obedecer la ley, a meditar en ella de día y de noche, es decir, todo el tiempo que la ley del Señor esté en tu mente. Y entonces te dice, como allá dice que todo lo que hagas te saldrá bien, aquí te compara con un árbol que está junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Claro, el árbol, por ejemplo, crece mejor cuando tiene una fuente de agua cerca. ¿Por qué? Porque tiene que hacer menos esfuerzos, tiene que se maltrata menos el árbol y da fruto a su tiempo porque está conectado en un terreno en el cual puede crecer correctamente, en un terreno donde le permite crecer y desarrollarse de una forma que los frutos siempre estén a su tiempo. Pero fíjense que dice que todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué prosperará? Porque va a actuar en consecuencia a lo que dice las Escrituras, porque va a actuar en consecuencia a lo que Dios dice, porque va a meditar en lo que el Señor dice, va a buscar el consejo del Señor en todo su camino cuando lo emprenda. Entonces, en consecuencia de eso, todo le saldrá bien porque estará obedeciendo el camino del Creador, estará obedeciendo la ley de su Creador. Pero no tanto aquí en la tierra, sino que también luego de esta tierra, que es la bendición mucho mayor, dice que el Señor conoce el camino de los justos. ¿Por qué? Porque este camino es el que lo lleva directamente a su presencia. No seas hoy, hoy, no seas uno de los que andan en camino de pecadores, de los que están en silla de escarnecedores. No seas uno de los que andan en la senda de los malos, la cual va a perecer. Si tú estás incluso en la senda de los malos, tú tienes ahora mismo, tú tienes tiempo de pararte de ahí, tú tienes tiempo de devolverte de ahí, tú tienes tiempo de comenzar hoy a lo que es una vida de obediencia continua al Señor.